Y si te dijera que quizá no necesitas seguir culpando a tu pasado, que muchas veces no es la memoria la que nos encierra, sino la interpretación que construimos alrededor de ella, una interpretación que suena lógica o que fue real, pero que elimina el propósito de Dios en la ecuación. Y si tu mayor batalla no fuera lo que viviste, sino el poder que le estás dando para determinar cómo vives hoy. Y si Dios estuviera ofreciéndote una forma completamente distinta de mirar tu historia, una forma que no depende de revivir las heridas, sino de renovar tu mente. Así es que te invito, acompáñanos, prepara tu bebida favorita y abre tu mente y tu corazón para escuchar este episodio que está muy, muy bueno y ponerlo en práctica. Porque aquí en los detalles de tu vida creemos que Dios está presente en cada paso que das, incluso cuando Él te está enseñando a ti y a mí a poner en práctica el pensar con verdad y ver nuestra historia a través de sus ojos. Pues el día de hoy estoy muy contenta porque nos acompañan otra vez en un episodio nuevo de Los Detalles de tu Vida. Gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez con nosotras, mi nombre es May. Bienvenida a este espacio, a este mundo donde exploramos cómo aplicar la Biblia a nuestro diario vivir. Y en esta temporada hemos estado hablando sobre la teología aplicada, sobre cómo vivir lo que a los pastores les enseñan en el seminario, ¿verdad? Y que no es solamente algo que los pastores deberían de estudiar, pero todo cristiano debería de poder aplicar el estudio y la interpretación de conocer a Dios y las doctrinas de Dios en nuestra vida diaria. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida otra vez. Hola, feliz y contenta de poder trasladar ese conocimiento de la mente a la acción. ¿Cómo podemos aplicar lo que sabemos de la palabra del Señor? Sí, sí, sí. Por cierto, Diana, recibí un comentario de una de nuestras oyentes donde me dice que le caes muy bien. ¡Ay, qué bueno! Gracias. Gracias por decirlo. Dice, no la conozco, pero es como de sangre muy liviana. Entonces, qué lindo. Nos anima mucho sus Sí, comentarios. definitivamente, gracias. Y sigan animándonos con sus palabras, sus mensajes y compartiendo estos podcasts también. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿alguna vez te has sentido que tu pasado te define? ¿Alguna vez has sentido que el pasado viene arrastrando a lo que estás viviendo el día de hoy y buscas desesperadamente cómo sanar tus memorias para poder avanzar? Hoy quiero que te mostremos cómo la Biblia ofrece algo mucho más profundo, algo mucho más transformador. El día de hoy vamos a estar hablando cómo dejar de renovar nuestra mente, cómo renovar nuestra mente según la Biblia, porque hablamos mucho de Romanos 12:2, hablamos mucho de no te conformes a este siglo, sino que transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, ¿verdad? Es uno de ¿Cómo no? los... ¿Cómo lo hacemos? Exacto, la pregunta es ¿cómo se hace eso? Y hoy vamos a intentar responder esa pregunta y platicar un poquito sobre eso, ¿verdad? Hay una práctica muy conocida dentro de los círculos cristianos, de las iglesias cristianas, que le llamamos la sanidad interior. Y hay diferentes corrientes, diferentes inclinaciones en esta. La aprendimos en una oleada como en los 80s, 90s. Empezaron a salir muchos libros sobre esto, pero hoy voy a hablar específicamente de este tema de sanidad interior que yo considero que está incompleto, basado en los libros originales, como los primerititos libros que salieron en aquel entonces proponiendo esta metodología de sanidad del alma. Y está basado en, la sanidad interior propone, número uno, revivir tus traumas. Volver al pasado y volver a recordar todos tus traumas. Dos, imaginar a Jesús dentro de esa escena. Traerlo si tú sufriste abuso sexual, si sufriste abandono, si sufriste, ¿verdad? Que en ese momento, mientras tienes esta regresión y estás regresando a este momento de sufrimiento, que te imagines a Jesús, que Él entra y está ahí presente. Inclusive lo practican las iglesias católicas carismáticas y ellos invitan que la Virgen María, por ejemplo, esté ahí y esté presente en ese momento. Y el enfoque es buscar una catarsis emocional como una evidencia de sanidad.
O sea, en ese momento la idea es llevar a la persona a un estado emocional absoluto, donde en este uso de la imaginación sustituimos una memoria por la otra. Mm. ¿Por qué es tan atractivo eso? Pues porque promete un alivio rápido, ¿verdad? La intención es que inmediatamente dejemos de sentir el dolor que esa memoria nos produce. Obviamente apela a nuestras emociones, está muy anclado en cómo nos sentimos, inclusive la persona que te está guiando te pregunta cómo te sientes en ese momento, siento rabia, siento enojo, siento miedo, etcétera. Y en el momento en que tu imaginación invitas a Jesús a venir, entonces ahora se te guía a decir ahora qué sientes, ¿verdad? Ahora siento paz, ahora siento protección, ayuda, etcétera. Y además, pues está muy acorde con el lenguaje terapéutico moderno, inclusive de las terapias seculares, ¿verdad? Las no cristianas. A eso sonaba, a eso sonaba. Y el problema, hay muchos problemas, pero tres de ellos muy graves con esta manera de querer afrontar o de querer vivir una sanidad. Es el hecho, y yo creo que este es fundamental, la emoción no es igual a la transformación. Yo puedo sentir en ese momento, pero hemos hablado, no sé, 1000 veces acerca de la emoción. La emoción no es igual a transformación. ¿Por qué? Porque las emociones van y vienen, es algo efímero, sí son un regalo de Dios, pero en este contexto, lo que yo siento en el momento no está significando transformación. Estamos dejando al Espíritu Santo y la palabra, bueno, ya vamos a entrar más adelante con eso, ¿no? Pero también esta manera ignora el pecado. Ignora la cruz, ignora la santificación y es todo como, ¿cómo me siento en este momento? Y ese es un gran problema porque estamos tratando de buscar un alivio que termina siendo temporal cuando la transformación del corazón que hace el Señor es permanente Sí. y la continúa haciendo en nosotros. Y el otro problema, el tercer problema, es que está basado más en las teorías psicológicas y humanistas y no en la palabra. Y al final del día, como mujeres, como personas que buscamos ser discípulos del Señor, nuestro enfoque, nuestra fuente, nuestro fundamento tiene que ser la palabra de Dios, tiene que ser la Biblia. Ese es el Sí. gran problema con esta ideología, ¿no? Sí, sí, y el detalle es que como se basa tanto en las emociones, cuando te pasaba la oleada de las emociones, entonces decías, el diablo me está atacando otra vez y quiere hacerme revivir este dolor o este trauma, o decías, necesito otra vez, no funcionó, no terminó, no se completó, etcétera, ¿verdad? Entonces vivíamos midiendo tu nivel de sanidad emocional en base a tus emociones, en base a cómo te sentías, ¿no? Entonces queremos proponer algo que distinto, que creemos que es mucho más bíblico. Si alguien ha experimentado esto y tiene algo más que aportar, por favor, envíenos los comentarios en correo electrónico detallesdetuvida@gmail.com. Por cierto, alguien me mandó un mensaje en la página web losdetallesdetuvida.com, pero esos mensajes en las notas de cada episodio hay un enlace hasta arriba que dice envíanos un mensaje. Entonces alguien le dio clic a ese enlace y me puso el comentario, pero no tengo manera de cómo contactarte ni de responderte. Vives en Massachusetts, me escribiste sobre tu hija de 9 años. Es un mensaje que está público, lo puedo borrar si tú quieres, pero lo más importante es que me puedas escribir. Me encantaría poder estar en contacto contigo, mamá. Quiero ayudarte, así es que si estás escuchando este episodio, por favor escríbeme detallesdetuvida@gmail.com porque no tengo una forma de cómo contactarte y a lo mejor puede ser una idea para un episodio, ¿verdad? Y poder hablar más de eso, pero por lo pronto quiero que sepas que ese día que leí ese mensaje oré por ti. Es una situación muy difícil que estás pasando con tu hija y creo que la autoridad de Dios está sobre tu vida porque tú eres la mamá y que el Señor te ayude, te dé sabiduría y te quiero ayudar, pero necesito que me puedas dar información para poder contactarte. Me acordé de eso, Diana. Déjame regresar. ¿Qué enseña la Biblia sobre la mente, el pasado y la renovación?
La Biblia pone mucho énfasis en nuestro presente, mucho Mm. énfasis. Todo el libro de Deuteronomio hace esta contraste entre el pasado y cuando Moisés le escribe a Israel y les dice, acuérdense de lo que Dios hizo para que hoy decidan seguirle, para que hoy decidan vivir para Él, para que hoy, ¿verdad? Entonces el pasado era una herramienta para recordar de dónde Dios los había sacado, lo que ellos habían hecho mal, cómo habían pecado, ¿verdad? Tú mencionabas, el problema es que la otra ideología ignora el pecado, pero en la Biblia, en Deuteronomio así se maneja, ¿verdad? Y la idea es que nos impulse a ser obedientes ahorita en el presente. Se trata, de eso se trata. Hay una frase, una cita que tienes tú que me encantó de Jay Adams, que dice, no cambiamos por revivir el pasado, sino por renovar la mente con la verdad. Mm. Allí está el asunto. No se trata solamente de estar recordando y reviviendo, sino de renovar tu mente con la verdad que sabemos que es la palabra de Dios. Otra de las cosas que nos enseña la Biblia sobre la mente, el pasado y la renovación. En Filipenses 3, versículos 13 al 14, Pablo olvida lo que queda atrás. ¿Te acuerdas de ese versículo que Mm. dice, olvidando lo que queda atrás? Es de manera intencional. No es que Ujú. se le olvidó, sino intencionalmente está olvidando lo que queda atrás. Se impulsa hacia adelante. Es decir, las memorias traumáticas no son el enfoque. Cristo es el Mm. enfoque. Y allí está la clave. Ahora, eso no significa que tienes que esconder todo lo que pasó, porque eso sería el otro extremo. No lo escondo, nunca hablo, aquí no Claro. pasó. Y pretendes que no pasó nada, no confrontas el pecado, no confrontas el resentimiento, no confrontas el enojo, lo que sea, no lo tratas. Y es un área donde no estás creciendo, es un área donde te estás quedando, pues sí, sin desarrollar Estancado. exactamente. Entonces, es saber cómo lo recuerdo y para qué lo recuerdo. Y ahí está el asunto. Entonces, las memorias traumáticas no deben ser el enfoque en nuestra vida. Cristo es el enfoque. Sí, sí, y también lo vemos en 1 Pedro 1:18, que habla de que fuimos liberados de la manera de vivir que heredamos, ¿verdad? Habla de la herencia de nuestros padres, de cuando ellos hicieron algo pecaminoso. Está hablando obviamente del pueblo de Israel, pero aplica para nosotros en ese sentido, ¿verdad? Que podamos saber que no somos esclavas del pecado, que no somos, que no porque mis padres lo hicieron, yo lo tengo que hacer. Ahora, yo entiendo cuando uno batalla con ciertos pecados y en otras ocasiones lo he mencionado, que yo me acuerdo que yo decía, pues claro que voy a hacer esto, si mi papá lo hacía, si mi mamá lo hacía, si mis abuelos lo hacían, pues por supuesto que yo lo voy a hacer también. Porque a veces ese es parte del engaño, pero mientras yo esté creyendo eso, entonces número uno, voy a estar anclada y atada a mi pasado, le voy a estar echando la culpa siempre a los demás y no voy a tener la capacidad de tomar responsabilidad por mis acciones el día de hoy, ¿verdad? 1 Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de tu manera vana de vivir, la cual recibiste de tus padres. Sí, heredamos cosas, que no con cosas corruptibles como oro o plata. Y entonces sigue ahí hablando, déjame buscarlo rapidísimo, sino con la sangre preciosa. O sea, fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La razón por la que podemos vencer las heridas del pasado y aún las cosas heredadas de nuestros padres, hablando de cosas pecaminosas o corrompidas, es porque el rescate vino a través de la sangre de Jesús. Así es. El rescate vino a través de lo más poderoso que existe. Entonces, cada vez que yo digo, es que yo no puedo, o sea, ya lo intenté, pero es que claro, mi mamá es así, pues yo soy así. Estás diciendo como que si la sangre de Jesús es menos fuerte, menos valiosa, menos poderosa, menos capaz que la influencia de tu mamá. Es que hay muchas mentiras que nos hemos creído. Mm. Y vivimos basado en esas mentiras que tenemos que de una vez por todas como que desenmascarar y desarraigar de nuestra vida y decir lo que es la verdad. Yo no soy esclavo.
he sido liberado completamente. Cristo no me salvó a la mitad o por pedacito. Ese proceso de transformación sí que el Señor está haciendo, pero yo no soy esclavo a patrones aprendidos. Puedo reaprender, puedo seguir la guianza de la palabra, puedo seguir la guianza del Espíritu, enfocarme en eso, ¿no? En esa nueva manera de vivir a la que somos Sí, llamados. definitivamente, definitivamente. Hay una diferencia entre ser transformados y vivir solamente una catarsis. La catarsis emocional, aquellas que han asistido a terapia la conocen, ¿verdad? Es este estado de, no trance, pero sí es un estado emocional muy a flor de piel, donde te llevan a sacar todas estas emociones. El problema es cuando eso no se lleva a los pies de Cristo y nada más se dicen las emociones. Si nada más gritas, papá, me abandonaste, ¿verdad? Y le pegas a la almohada y lo que sea. O sea, no estoy diciendo que eso no esté mal en sí mismo, en el sentido de que yo lo he hecho, ¿verdad? Pero mi punto es, en ese momento, en realidad a quien estás acudiendo es a Dios o solamente estás tratando de liberar una emoción. Hay una diferencia muy grande. Estás recurriendo a los brazos de tu Padre Celestial a decir, mi papá me abandonó y me dolió mucho. O estás solamente dándole rienda suelta a tus emociones y a veces hasta removiendo rencor y resentimiento y terminas de esa catarsis y terminas culpándolo más a tu papá que te abandonó, por ejemplo, ¿no? Sí. El fruto de la transformación se da en la medida en que si tenemos que expresar nuestras emociones, las expresamos, pero las expresamos para que nos lleve a un cambio. La renovación de la que Romanos 12:2 habla debe llevar a dos cosas principales, Diana: el cambio de pensamiento y la obediencia. Oh, ahí está. Ahí está. Tienes Sí, que cambiar la manera de pensar y el fruto de eso tiene que ser la obediencia sí. el día de hoy. Sí, sí, sigo con el ejemplo. Mi papá me abandonó y tengo esta descarga emocional y estoy buscando al Señor y diciendo, Señor, renueva mi pensamiento. La manera en que eso se ve es decir, aunque mi papá me haya abandonado terrenalmente, yo voy a decidir perdonarlo o voy a decidir buscarlo, restaurar mi relación con él, etcétera. O si ya no puedo hacer eso, voy a creer que Dios, mi Padre, nunca me ha abandonado. ¿Verdad? Hay un cambio de pensamiento. Porque mi Padre terrenal me abandonó no quiere decir que mi Padre celestial me abandona. Y mi obediencia ahora es lo que mi Padre celestial me diga, lo voy a obedecer, lo voy a hacer. Cambio de mente, obediencia. Me gusta eso. Esa Por es la ejemplo, renovación. sí, sí. ¿Y cuál es entonces la propuesta de sanidad emocional más completa, ¿no? Cuando estamos hablando de no enterrar el pasado, pero tampoco vivir en él. Y estar, ¿cuál es la palabra que estás usando? Como no solamente revivir, sino estar en ese momento, estarlo otra vez sintiendo la emoción. ¿Qué significa entonces o cómo podemos balancear este asunto de no enterrar, pero tampoco traer la emoción a flor de piel? ¿Cómo podemos vivirlo, no? Mira, a lo mejor las personas que nos están escuchando no han tenido una experiencia de abandono, de abuso, pero a veces Satanás se mete en las cosas pequeñas, porque a veces pensamos que tiene que haber sido un trauma. A veces son cosas, por ejemplo, yo puedo recordar que yo en México, cuando vivía en México, tenía muchísimas limitaciones, éramos prácticamente pobres. Y por mucho tiempo yo recordaba eso como que, pobrecita de mí. Es que yo no tenía, es que éramos, y yo, y hasta la manera en la que, o sea, que yo se lo contaba a mis hijos, era así casi como que se sintieran culpables de que ellos están bien. Ténganme lástima. Exacto, porque mira, yo a tu edad ya limpiaba casas, yo a tu edad ya andaba haciendo tal cosa y mira, y era como esta manera de conectar a través de un pasado doloroso, penoso, como haya sido. Y entonces a lo que vamos es que, ¿cómo puedo reinterpretarlas de manera bíblica? ¿Cómo puedo yo recordar, sí, mis limitaciones, ver la fidelidad de Dios, hablar de la fidelidad de Dios, hablar de su provisión, hablar de cómo Él ha estado en el camino, hablar
O sea, ya la atención no es soy yo, no son las circunstancias, sino que el que se lleva, el foco de atención es Dios. Y Ujú. creo que allí es donde está la clave de esto. No, no es solamente revivir las memorias, sino reinterpretarlas a la luz de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo le hablo a mis hijos, me conmuevo porque digo, Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan maravilloso, Él ha Mm. suplido mis necesidades, ustedes son el fruto de la fidelidad del Señor. O sea, ya conecto a partir de la abundancia de lo que Dios ha hecho y no a partir de una escasez o del pobrecita de mí. Y yo creo que eso es parte de saber balancear eso y de enfocar tu pasado en una manera bíblica. Sí, me encanta definitivamente. Y vemos diferentes ejemplos en la Biblia sobre esto, ¿verdad? Hablando, de alguna forma es como reinterpretar tu pasado, ¿verdad? Ujú. De ver a Dios presente aún en el dolor, en la escasez, en el trauma, en lo que sea. El ejemplo que estaba viendo ahorita era Lucas 24, donde Jesús reinterpreta el dolor de los discípulos. Él va camino encuentra a estos discípulos en el camino de Emaús Ajá. y no lo reconocen y ellos empiezan a platicar y a recordar toda la historia, pero casi como con esta lástima, con este dolor, con este, híjole, o sea, esto pasó así de feo. Pensábamos que él era el que... Sí. Sí, sí. Y entonces cuando Jesús se les revela, él les ayuda a reinterpretar los hechos. Mm. ¿Verdad? Y dice, oh insensatos, versículo 25, y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, ellos estaban demasiado tristes porque él se había muerto, porque había ido a la cruz. Y él dice, pues que no conocían ya todo lo que los profetas habían dicho de que eso tenía que pasar. Los ubicó donde tenían que estar. De una manera tan táctica, tan asertiva, tan clara, tan amorosa. Pero a Sí, veces a veces necesitamos que Dios nos ubique, ¿no? sí. Porque estamos tan perdidos en la memoria, en el espacio, tú sabes, en el yo, en mi Ujú, emoción, en mi ujú, recuerdo. Y necesitamos la voz de Dios que venga y que nos ubique y nos dice, no sabes, ujú, no ujú, conoces. Por eso ujú. tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. Sí, definitivamente. Otro ejemplo es de un pasado de pecado, por ejemplo, ¿no? Porque bien curioso, cada vez que yo tengo algún aconsejado que estamos hablando de una situación de pecado, casi nunca dicen, no, pues es que cuando cometí el pecado o cuando pequé, siempre dicen, pues cuando pasó el error o Me equivoqué. sí, sí, Mi falla. cuando Cuando hubo fallé. la falla, pero no fallé, sino que hubo la falla, Ah, ok. pasó el error, hubo la indiscreción, ¿verdad? O sea, Sí, hay una distancia entre ellos y el pecado. Sí. sí, O nosotros, pero porque es una práctica que a veces... nos pasa a nosotras Sí, también, sí, sí. ¿verdad? O sea, no estamos exentas de eso. No. Segundo de Samuel, y si van de nuevo a la historia, ¿verdad? Es una otra forma de cómo hay una reinterpretación del pasado. En el caso del pecado de David, él comete el adulterio con Bathsheba. Por cierto, hay personas que dicen que más que adulterio fue un abuso porque ella no tenía opción, tenía que obedecer a su rey, ¿no? Sería interesante estudiar esa parte, pero después trata de cubrir el pecado y va haciendo cosas peores, ¿verdad? En lugar de arrepentirse. Pero cuando Natán llega y lo confronta, en segundo de Samuel 12, hay esta reinterpretación del pecado de David en el sentido de decirle, no, es que sí fue un pecado, Así es. es que sí puedes recordar tu pecado, tu pasado tal como es, Mm, pero también hay un llamado en este presente al arrepentimiento y a la redención y a la salvación. esto debe ser. Ujú. Entonces no se justifica, no se esconde, no nada, ¿verdad? Y lo hace de una manera preciosa con esta imagen, ¿no? Del pastor con las ovejas y todo ello. Y el resultado de esto es un genuino arrepentimiento de parte de David y lo vemos en el Salmo 51. Después de que quiso ocultar el primer pecado, pecando otra vez y pecando otra vez, matando al esposo, haciendo cosa tras cosa para ocultarlo. Fíjate cómo vemos la renovación de la mente.
el resultado final en el Salmo 51 dice, al final del capítulo dice, ahora yo le contaré a todos Mm. tus maravillas y como tú eres grande en perdonar, grande en misericordia. O Ujú. sea, se volvió un predicador, Ajá, evangelista, compartiendo su evangelista, testimonio. su testimonio en lugar de, pero te fijas la renovación de Sí, la claro. mente y seguramente eso no se sintió bonito. O sea, No, ¿cómo no tiene que ver con las emociones tanto como tiene que ver con la verdad? sí, tu convicción. Ajá, Sí, que te lleva a obediencia. así es, así es. Y el último ejemplo que tengo aquí es de Pablo, cómo él reinterpreta su pasado como una pérdida, como sin valor comparado con el Evangelio y con lo que él ahora vive en Jesucristo. Filipenses 3 del 7 al 9. Él tuvo un pasado, hay gente que yo a veces escucho que habla de su pasado cuando antes de Cristo. Ay, cuando íbamos a los bailes. Cuando bebíamos toda la noche y nos Está, divertíamos Dios mío. tanto. Como Israel acordándose de las cebollas, ¿no? Sí, o sea, y tú así como que se ¿Realmente supone quieres estar aquí? ¿Estás arrepentido o no? Sí. si quieres una nueva vida con Cristo o no, ¿verdad? No. Y Pablo, o sea, humanamente hablando, en su contexto histórico, él tenía una vida genial antes de Cristo. Mm, Tenía estatus, tenía dinero, tenía poder, tenía acceso, era un erudito económicamente en su inteligencia, en su conocimiento, en su autoridad. O mm, sea, y cuando viene a Jesucristo, la renovación de mente, ajá. ¿verdad? Que lleva a este cambio y a esta obediencia, este cambio de pensamiento y esta obediencia, donde ahora lo que más valioso es para él, comparado con todo eso que tenía, es el Evangelio de Jesucristo. Y dice, todo eso es como si fuera trapos de inmundicia, como si fuera nada, como si fuera, no sé si ese es el pasaje que habla de como si fuera popó, y lo considero nada, basura, comparado con la belleza de tener a Jesucristo ahora. Ujú. Y no quiere decir que en sus emociones él vivió una vida bien calmada y bien tranquila después de Jesucristo. Él sufrió muchísimo. Sí, y justo tiene que ver con el cambio de la manera de pensar, justo tiene que ver con tu cambio de perspectiva, solamente eso lo hace el Señor. Tiene estos efectos a la hora de reinterpretar nuestro pasado a través de la palabra de Dios. Cambia cómo veo lo que pasó. No está cambiando el hecho, no está cambiando la realidad, no está cambiando lo que viviste, no está cambiando lo que pasó, pero sí cambia cómo lo ves. Y allí está la clave. Cambia cómo respondo hoy. Lo recuerdo para quedarme allá, para sentir conmiseración de mí mismo, lo recuerdo para sentirme pobrecito, o hablábamos de cómo respondo hoy a través de la obediencia, porque tiene que haber un efecto hoy, como mencionabas al inicio en Deuteronomio, todas las palabras que era hoy, hoy, ¿qué estamos haciendo hoy? De eso se trata. Y cambia también cómo obedecemos el día de mañana. Entonces hay que reinterpretar a la luz de la palabra nuestras experiencias y yo creo que de allí tenemos mucho que aprender. No hay que Ujú, darle lugar a Satanás en nuestras memorias, porque a ujú. veces le abrimos la puerta a asuntos pecaminosos, a nuestra propia carne, a nuestra propia humanidad a la hora de recordar el pasado. Más bien al Señor hay que entregarle el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas. Me encanta. Y con la historia que tú platicaste personal, podemos ver esto aplicado, ¿verdad? Cambió la forma en cómo viste Sí, lo que pasó, de cómo creciste. ujú, Cambió cómo respondes hoy, con un sí, nivel de gratitud, un ajá, nivel de adoración a ujú, Dios. ujú. Puedes ver las cosas aún de cómo te formó, ¿verdad? 100%, 100%. Y cambia cómo obedeces a Dios ahora, porque puedes confiar que Él te Mm. cuidó antes, te cuida ahora y te va a Sí. cuidar. Lo hizo y lo seguirá haciendo. Él es fiel y maravilloso. Y entonces el héroe de la historia, el que se lleva la gloria y la honra y el reconocimiento y el agradecimiento y los aplausos y todo, es Él.
Así es, me encanta, así es. Así es que cuatro formas muy prácticas de cómo voy a renovar mi mente, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer esa renovación de mente y cambiar forma de pensar y obedecer? Pues número uno, definitivamente tenemos que dar la interpretación correcta. Me encantó lo que dijiste al principio de decir, ya dejemos de creer las mentiras. O sea, ¿cuánto tiempo más vamos a vivir como huérfanas cuando somos hijas? Exacto, exacto. En algún lugar escuché y a lo mejor lo compartí antes, pero no importa, lo repetimos. El hecho es de que la persona que nos agrede, digamos que una amiguita en la secundaria me dijo tonta, o vamos a usar un ejemplo muy básico, ¿no? Ella es culpable de haberme dicho tonta una vez. Pero cada vez que yo repito eso, cada vez que yo regreso y lloro y digo, me dijo tonta, yo me vuelvo en mi propio verdugo. Estoy Ujú, utilizando una memoria para mantenerme allí, para mantenerme atascada. Entonces, porque es más fácil mm, hacer eso que adueñarte de tu responsabilidad y decir, espérate, sí. Me dijeron esto, pero a la luz de la palabra de Dios, yo soy una persona prudente, soy sabia, con la la palabra mente de dice, Cristo. la mente de Cristo, etcétera. Entonces, tenemos que dejar de vivir en el pasado por esa razón. O sea, al Ujú, final del día, Dios nos está llamando a vivir en obediencia en el presente, en el hoy, a proyectarnos hacia el futuro con esos nuevos lentes, ¿no? Ya sí. no solamente aquí, sino es qué tiene Dios para mí el día de mañana, hacia adelante, proyectándome Sí. hacia el mañana, ¿no? Lo que tengo delante de mí. Sí, sí. Entonces, estas cuatro formas, número uno, definitivamente tenemos que interpretar la verdad, reemplazar estas mentiras autocentradas, ¿verdad? Mm, Hemos estado platicando, lo dijiste muy bien, este enfoque a ti mismo, ¿no? Para reemplazarlo, estas mentiras con la verdad centrada en Dios. ¿Qué total. es lo que Dios dice? Y el ejemplo que acabas de dar está perfecto, ¿verdad? Juan 17:17 dice, santifícalos por tu verdad, tu palabra es verdad. Sí. Tu palabra, no lo que estás sintiendo en ese momento, no la palabra del profeta en el altar, y no estoy desacreditando eso, pero escúchenme con atención. Tienen la libertad, el llamado y la responsabilidad de evaluar Sí. cada palabra que se les da en un altar Mm, contra la palabra de Dios. así es. Así es. Si no viene en la palabra de Dios, si no Dios ha declarado eso en su palabra, no todo profeta es profeta. Mm, así es. Y a veces nos dejamos llevar tanto porque es que el profeta me dijo, pues sí, pero ¿qué te ha dicho Dios en su palabra? Sí. ¿Verdad? Entonces, número uno, interpreta tu pasado con la verdad, no con mentiras autocentradas en ti mismo, sino con la verdad centrada en Dios. Número dos, arrepentimiento. Y esto se da a nivel de tu centro de comando, ¿verdad? Cuando hablamos de corazón en este podcast, no estamos hablando de sentimientos solamente. Cuando hablamos de corazón en este podcast, estamos hablando de emociones, de voluntad, de pensamientos, de afecciones. Estamos hablando de todo este ser que no se ve, que está en ti, pero que no es tangible. Ese es el corazón. Mm, Entonces, el verdadero arrepentimiento reconoce estas respuestas pecaminosas ante el dolor. ¿Cómo estás reaccionando ante tu pasado? Con amargura, lo mencionaste tú, Diana, con autoconmiseración, con ujú. temor, con control. Como me dañaron y no me sentí segura en el pasado, ahora quiero controlar todo para sentirme segura. Con idolatría relacional, esto quiere decir, mis hijos son lo más importante para mí. Y si no los tengo, y si no, y voy a mover cielo y tierra por ellos, y si no los tengo, y mi esposo se puede ir a muy lejos, porque mis hijos, Sí, sí. eso es una idolatría, ¿verdad? Entonces, Dios nos llama al arrepentimiento, no necesariamente de lo que nos pasó, si es que pecaron contra nosotros, pero sí de cómo respondimos y respondimos pecaminosamente ante ese dolor. Y si nosotros pecamos, como en el caso de David, pues sí, por supuesto nos llama al arrepentimiento también, Sí, ¿verdad?
Tiene que ser. Y con eso tiene que ir acompañado también el cambio de conducta, hablando de qué manera tenemos que responder, cuál es nuestra responsabilidad personal, qué es lo que tengo que hacer yo. Es este tema de la sustitución, es decir, cambiar mi conducta, porque tiene que haber un fruto, tiene que haber una acción como respuesta a esta transformación. Nos quitamos la vieja manera de vivir, nos vestimos del nuevo hombre. El que robaba ahora trabaje, el que decía chisme ahora hable la verdad, el que tiene que haber un cambio de conducta, tenemos que desarrollar nuevos patrones, tenemos que desarrollar nuevas emociones incluso, decirle, y lo bueno y lo hermoso es que el pensamiento tiene la capacidad de desarrollar o de crear emociones. Cuando yo pienso, recuerdo la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, su amor, lo que ha hecho por mí, el resultado, una emoción de agradecimiento, a lo mejor me conmuevo, pero yo tengo esa capacidad de crear nuevas emociones a través de nuevos patrones de pensamiento y por eso es que hay que ponerle atención a lo que pensamos y tiene que haber un cambio de conducta, tiene que haber un cambio, una sustitución. ¿Qué nos vamos a quitar? ¿Y qué nos tenemos que poner? ¿Qué tenemos Sí. que entregarle al Señor? ¿Y qué tenemos que tomar todos los días y decir, me visto con humildad, me visto con paz, me visto con... tiene que haber ese cambio. Y también otra manera de responder es la perseverancia en los hábitos. Y esto es supremamente importante, May, porque la renovación no es instantánea. O sea, sabemos que la justificación, la salvación es instantánea, pero la transformación, ya lo hemos hablado en podcasts anteriores, visiten Es muy todo, es progresiva. progresiva y es base en hábitos también. Sí, Es cómo entrego al Señor mi conducta todos los días. Es sí. un proceso. No es solamente hoy amanecí no, es todos los días, todas las Ujú. mañanas. Es entregarte a ese proceso de transformación que el Señor quiere hacer contigo. Entonces, les estamos compartiendo 4 maneras muy prácticas, muy relevantes, muy impactantes y significativas en las que podemos responder. Porque ahora que ya sabemos, ahora qué vamos a hacer. Exacto, exacto, tomar responsabilidad, ¿verdad? Y te puedes preguntar estas cosas, la que nos está escuchando, ¿qué historia del pasado repites como si esa fuera tu identidad? Me gusta esa pregunta. Es que a mí me hicieron, es que yo soy, es que, ¿verdad? Y la estás repite y repite y repite. ¿Qué interpretaciones de tu pasado necesitas reinterpretar con la palabra de Dios? Así como Pablo, ¿verdad? Toda la opulencia que él tenía la tomó como basura comparada con el Evangelio. Hubo una reinterpretación. 3, ¿qué patrón aprendido necesitas reemplazar hoy? ¿Cómo lo vas a hacer? Si en mi caso yo era uno de mis grandes retos la pureza sexual, por ejemplo, y que yo decía mi mamá, mi papá, mis abuelos, etcétera, o el divorcio, ¿no? ¿Qué patrón se tiene que reemplazar? Yo me acuerdo, Diana, que cuando yo era niña yo quería ser madre soltera. ¿Por qué? Porque mi mamá fue madre soltera por unos años. Ok. Y tú dices, esto está chévere, me gusta. Entonces fue un patrón aprendido. Ajá. ¿Verdad? Entonces, cuando me casé y tuve mis primeros problemas con mi esposo y yo ya tenía mi hija, mi mente se iba inmediatamente a decir, pues claro, voy a ser una mamá soltera. Estás predispuesta, claro. Sí, pero por la gracia de Dios, ¿verdad? Y mi consejera que me ayudaron a reemplazar y decir, no, el matrimonio es una imagen preciosa de la representación del amor de Cristo con la iglesia. O sea, eso es mucho mejor. Y no estoy diciendo que es malo ser una mamá soltera, hay amor y compasión, pero pueden estar de acuerdo conmigo que es bien difícil. Sí. Ser mamá soltera es difícil y tiene retos y desafíos muy grandes, ¿verdad? Es muy importante identificar la mentira. Algo muy práctico que pueden hacer es identifica esa mentira, tu historia del pasado que repites, interpretaciones del pasado que tienes que reinterpretar o qué patrones necesitas reemplazar. Escríbelo y ahora agrega una respuesta con una verdad bíblica. ¿Cómo se va a ver en lo contrario?
Si en el caso de Pablo era un fariseo, asesino, duro, ¿verdad? Perseguidor, etcétera, sin compasión, la verdad bíblica de ahora es que fue un varón que sufrió mucho, que se humilló mucho, que lo humillaron mucho para su sanidad. No sé con quién estaba hablando y no sé si fue aquí en el podcast. Dios pudo haber sanado a Pablo de su ceguera inmediatamente, pero hizo que fuera a la casa de uno de los que él perseguía Sí. para que esa persona orara por él y sanara. Mm, Era necesario ese cambio de carácter de orgullo a humildad. así Entonces es. identifica esa reacción pecaminosa y escribe cuál va a ser ahora la respuesta piadosa que se ve y que se parece más como Cristo. Sí, me gusta eso. Y yo quiero decir una cosa, no tiene nada de malo recordar tu pasado, siempre y cuando sea por las razones correctas, Mm, siempre y cuando sea para reinterpretarlo a la luz de la palabra, para ver la misericordia de Dios, para ver su fidelidad, para que Él se lleve la gloria. ujú, Problema es cuando regresamos siempre a las mismas historias, como si Dios no estuviera haciendo algo por nosotros hoy y no nos mm, estuviera perdonando hoy y no nos estuviera cambiando hoy. Y regresamos siempre como que a las mismas historias, a ujú, veces por esta necesidad de conectar a través de pobrecito de mí, pobrecita de mí. ujú. Mi recomendación es que si vas a regresar, si vas a recordar al pasado, que sea para impulsarte hacia hoy y hacia el futuro, lo que Dios tiene para ti. Me encanta. Las dejo con eso, chicas. Nos vemos la siguiente semana. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.